Hay muchos temas en el área de la neurocirugía pediátrica que en un primer momento, no hablemos de años, perdón, doctora, la doctora Ivonne, mi profesora, bienvenida, ¿verdad? Es un honor que esté la doctora con nosotros. Bienvenida, doctora. Y gracias además por la invitación. Decía que había muchos temas y en un primer momento era cuesta arriba con los pediatras del 12 tratar de manejar esos temas. Una de las personas que en aquel momento me dio un gran apoyo fue la doctora Ivo, precisamente, gratamente está aquí pues, con nosotros, la doctora Benítez. Fueron pocos del doctor Bernabé que se sumaron y le prestaron atención a lo que se manejaba. Los conceptos que se tenían en aquel momento de espina bífida, de pacientes con hidrocefalia, los pacientes con encefalocele, que eran pacientes perdidos definitivamente y no había mayor cosa que hacer. Muchos de ellos, no todos, eran manejados por neurocirujanos generales, neurocirujanos de adultos. Había poca empatía con el pediatra y poca comunicación. Entonces, verdaderamente los resultados no eran apropiados. Fue un poco difícil esos primeros años, pero después de un esfuerzo, después de ese gran apoyo que vine teniendo, pues, de verdad que en la isla el panorama ha cambiado. Y hoy día, aunque no es algo de que van a gloriarse, porque por el contrario es algo de que preocuparse, tenemos una gran cantidad de pacientes con espina bífida intervenidos. Sigue siendo la incidencia muy alta de esta patología en el estado. De hecho, en Venezuela es muy alta la patología, la incidencia. Hoy día se está relacionando la ingesta de fósforo con este tipo de lesiones, ¿no? Pero todo ello sigue a nivel, digamos, muy teórico. Se ve muy chiquito, calcule mal este son. Bueno, ¿qué es para ustedes una espina bífida? ¿Ah? La malformación A nivel del todo. columna. ¿Quién me da más? Una malformación a nivel lumbar de cuando se forma la columna vertebral, los arcos faringeos en la parte posterior no se terminan de unir. Entonces dice que puede dar tres tipos: espina bífida oculta, meningocele y el meningocele. La oculta es la que comúnmente se ve, pero no se diagnostica al momento del nacimiento. La meningocele, tengo entendido que es un saquito que se forma en la parte de atrás del bebé, y la mielomeningocele cuando el conducto que pasa por adentro de la columna vertebral, la médula, se sale. Entonces ahí se crea la mielomeningocele. No, mi amigo, párate aquí. No, buenísimo. En efecto, muy bien. Pudo, ¿no? Sí. Muy bien, perfecto. La espina bífida, se lo voy a leer. Me gusta hacerlo. Es una malformación congénita que consiste ¿Quién? Lo da Maribel. ¿Ah? Salió corriendo. Que consiste en un defecto del cierre de la columna vertebral, como lo dice, que trae como consecuencia una espina dorsal abierta. Eso es una espina bífida. Eso puede ser por exposición, como les comentaba, son sostenidas, agentes nocivos, por ejemplo los fertilizantes. En mi tierra, yo soy larense, se ve mucha espina bífida y se ha relacionado con agentes fertilizantes y con plaguicidas, insecticidas. Eso sigue no estando muy claro. Hoy día, como les digo, las zonas donde se consume mucho fósforo están presentando mucha incidencia. Yo me inclino a pensar que los niveles y los patrones de cuidado, de atención a la mujer embarazada y a la población en general se han perdido. La desnutrición ha tenido repunte, una malnutrición generalizada tenemos en nuestro país y efectivamente eso es lo que nos está causando el problema. Sin embargo, no está de más aquello de considerar otros factores como el fósforo, la malnutrición, la falta de ácido fólico, lógicamente, que nos está sucediendo, no estamos teniendo buenos controles prenatales. Las madres embarazadas, jóvenes o no tan jóvenes, nos llegan muchas veces sin un control adecuado y eso trae como consecuencia pues, que las cosas no rendan bien.
Generalmente no, esas son cosas de Dios y Dios lo mandó así, usted tiene que recibir. Nunca hagan eso. Hay que decirle a normal qué es lo que es. Y no involucremos tanto a Dios como culpable, vamos a involucrarlo como aliado. Pues yo no creo que ese señor esté allá arriba mandándole malas ¿cómo se llama? Acciones a las personas y malas actitudes. Por el contrario, vamos a utilizar a Dios como lo que debe ser, como el apoyo. La parte espiritual en el manejo de estos pacientes es muy importante y en el manejo de la población en general. Hay varios tipos, ¿cómo es tu nombre, mi amigo? Roberto. Tú vas a hacer neurocirugía pediátrica entonces. En realidad ahorita soy estudiante de enfermería, pero me gustaría estudiar medicina. Ah, muy bien. Me gusta el asunto. La espina bífida oculta, en esa apertura de esa columna hay una gran cantidad de variantes. La espina bífida oculta es la, digamos, la más conocida en mi época, incluso de niñez, se consideraba un gran estigma, sin embargo, ¿no? Sobre todo en el caso de la mujer, una mujer con una espina bífida que se le diagnosticaba generalmente por casualidad, no podía hacer ningún tipo de actividad deportiva, no podía casarse, pero no podía tener hijos por una tragedia, por los riesgos que podía tener una espina bífida oculta. Hoy en día estamos claros que es una apertura del arco vertebral sin compromiso ni del paquete dural ni del componente neurológico. Por lo tanto, es una patología bastante sencilla y que no genera ningún inconveniente. No hay ningún tipo de manifestación neurológica. Los senos dermales. En el seno dermal hay una manifestación local. Es una retracción de la piel que entra y se dirige hacia el canal raquídeo. Eso tiene también varias gradientes en su condición de seno dermal. Esa depresión puede llegar a distintos niveles, puede ser que llegue únicamente al subcutáneo, puede llegar a la aponeurosis, puede llegar al hueso, es decir, a la lámina vertebral, o puede atravesar hasta el canal. Lo que quiere decir que un seno dermal, a la hora de que ustedes lo crean, debe ser evaluado por un neurocirujano. Eso es una espina bífida. Y hay que descartar que haya comunicación con el canal raquídeo. Ya todas las imágenes las vamos a ver más adelante. Aquí tampoco tenemos en un primer momento manifestaciones neurológicas. La situación con los senos dermales es que si entra al canal raquídeo, a veces puede estar acompañado o de un quiste dermoide o de un lipoma, o puede simplemente estar anclando a la médula. Si está anclando a la médula, en un primer momento, esos primeras semanas de vida, recuerden que el cordón medular recorre todo el canal raquídeo. Está anclado, no hay problema porque no hay nada que lo tense, pero en la medida que el niño va creciendo, ese anclaje comienza a hacer efecto y comienza a romper la fibra cardiosa. Eso empezamos a verlo como a los 2 años. Entonces hay un margen de tiempo que nosotros podemos manejar en este tipo de pacientes para que esos tejidos endurezcan, se fortalezcan y poder hacer una mejor intervención. Ahí es donde está el arte de manejar a ese paciente y darle la tranquilidad y la información para que sepa que puede esperar un poquito más. El meningocele, y aquí la cosa complica un poquito. El canal estaba abierto, se salió la meninge y está cubierta de piel sana. Ustedes ven un gran abultamiento allí. Ese paciente no tiene manifestaciones neurológicas porque lo único que se salió del canal fue la meninge. Por lo tanto, ustedes van a ver un abultado que puede estar justo en la línea media, puede estar hacia uno de los lados o puede irse incluso hacia los glúteos. Se ve con mucha frecuencia todas estas lesiones en cuestión lumbar, como decía Robert, porque el cierre del tubo se hace del punto medio a los extremos y generalmente el extremo que tarda un poco más en cerrar es el extremo distal y las malformaciones tienen más tiempo de instalarse. Pero igual, les repito, no tienen malformación. Se me pasaba un detalle. Ocasionalmente los meningoceles pueden ir acompañados de un lipoma.
entonces tenemos un lipomeningocele, ¿ok? Y sigue estando cubierto de piel sana. Ya empieza a complicarse un poquito más, y en esa apertura de ese canal no solamente salió la dura madre, sino que se nos escapó una raíz nerviosa, o dos, o tres. Pero lo cierto es que hay un componente nervioso, pero radicular, y es lo que se llama rizo de raíz, meningo de meninge y cele de aquí. Un rizo meningocele. Aquí sí vamos a tener manifestaciones neurológicas, las cuales van a depender de la raíz comprometida. Entonces, si es lumbar, realmente todo lo que tiene que ver de ahí para allá debe ser la metámera tal. Es bien difícil definirlo, porque recuerden que como es un proceso migratorio, no sabemos con exactitud cuál es la raíz que está comprometida. A veces vemos, mira, el esfínter anal está hipotónico, mira, sí, tenemos esta situación aquí, pero con mucha frecuencia hay que esperar un poco más, que madure, que crezca el niño, hacer una electromiografía para ver cuáles son las fibras comprometidas. Como les digo, están sujetas las manifestaciones neurológicas a las raíces que se los comprometen. El mielomeningocele, como no sé cuál será la razón, de verdad digo yo como karma, es el más frecuente. Después de los senos dermales, el meningocele, el mielomeningocele, perdón. El meningocele no se ve tanto. De verdad que no se ha conseguido dar una verdadera respuesta a esto. Lo cierto es que es el caso más frecuente, y los que han tenido oportunidad de entrar en el vídeo habrán visto generalmente mielomeningocele. Esa es la razón. Aquí se salió todo, se salió la dura madre, se salió toda la médula y está con mucha frecuencia pegado al fondo de ese saco, impactada arriba. Eso tiene su variante. Puede ser que la médula salió y volvió a entrar, hace un arco, y lo que está pegado allí es solamente una parte. Ese pronóstico es relativamente bueno, pero ocasionalmente la médula viene completa, toda se pegó allí, y de ahí hacia abajo no sale nada hacia las extremidades, y tenemos grandes lesiones y manifestaciones neurológicas. Y la raquiquisis, que es un defecto completo de todo el canal, tenemos una exposición de todas las estructuras nerviosas, verdaderamente es bien dramática. Después que uno lo ve, no se lo olvida más nunca. Gracias a Dios es sumamente raro. La columna, recordarán su curvatura primaria y secundaria, si nos acordamos, por eso. ¿Ah? Muy bien, ¿cuáles son las primarias? Cuando ustedes examinan a un niño, un recién nacido, ¿cómo está la columna? Buenos días. Perdón, necesitan una doctora al teléfono. La doctora de gasto está llamando. Ajá. ¿Quién recuerda cómo es o cómo consideran ustedes que es la columna de un niño recién nacido? ¿Qué forma tiene? Ajá, ¿qué forma es esa? Si estamos aquí y le damos esta forma, ¿qué forma tiene? Un arco, una C, ¿verdad? Ahí está, dobladito. Esa columna se mantiene así hasta, ¿qué es lo primero que le empieza a mover? ¿Qué es lo primero que empezamos a revisar? ¿Ah? Cervical, la cabeza. Por lo tanto, fíjense aquí, hay una curva, esta es la parte posterior, quiere decir que este niño, suponiendo que aquí está la cabeza, iba así dobladito. Pero él empezó a levantar la cabeza, entonces esta curva que ven aquí, este arco, empezó a enderezarse para allá. ¿Sí? Entonces, esto era como decir la curva primaria, la C que teníamos. Empezó a enderezar la cabeza y se hace una curva en sentido contrario. Eso es una curva secundaria. Si vamos un poquito más abajo, ¿qué hace después el chamo de levantar la cabeza, de empezar a se sienta? Eso hace que esta curva se nos invierta. Entonces queda una curva secundaria aquí por la cabeza, queda su curva original primaria. Por la sedestación viene otra curva secundaria, que es la lumbar,
Y aquí nos queda esta, que es primaria también. Exactamente. Y esto que era el recuerdo pues, de cuando teníamos cola, los seres humanos, quién sabe cuántos años atrás. Entonces, esto es una columna vertebral ya madura. Cada una tiene sus vértebras bien particulares, pero independientemente de esa particularidad de las células, de las vértebras, perdón, escogí esta, me pareció, y menos mal que se lo puse más grande, porque ya pasa vergüenza con ustedes. Todas tienen condiciones básicas: un cuerpo, pedículo, lámina y una apófisis espinosa, su transversa y todo lo demás. Muy bien, esto es una vértebra cervical en este caso. Cuando hay el problema de cierre, lo que sucede es que estas dos estructuras, las láminas, no se unieron para formarnos la apófisis espinosa y entonces el canal raquídeo queda abierto. Veamos aquí, cualquier vértebra es esta: cuerpo vertebral, pedículos, proceso transverso, las láminas, vean que no se unieron. Esto aquí es la piel sana, queda la duda madre, espacio subdural y la médula espinal. Eso básicamente es una espina bífida. En este caso, como lo colocan allí, sería oculta porque no hay un levantamiento, la médula mantiene su espacio, la meninge también, y la piel pasa por encima. Pasamos la vida interna y no sabemos que tenemos una espina bífida pura. Este lo traje como representativo, ¿verdad? Esto es un mielo meningocele. ¿Por qué decimos que es mielo meningocele? Vamos a ver. Tenemos la columna vertebral, está abierta, se salió la meninge, ¿sí? Se salió el componente nervioso y en este caso vuelve a entrar. Fíjense que vuelve, esto en realidad en la vida real está totalmente adherido aquí. Y aquí vienen las raíces para la cola de caballo. Vean lo que ellos dibujan aquí, hay un límite y aquí hay otro. Esto es piel, ¿qué es esto? Lámina. ¿Qué es esto? Como esta área de la médula está pegado aquí, lo que vemos aquí arriba es la placa neural. Se ve una cosa como un poquito más firme, más sólido aquí. Y esto es como friable. Algunos me han dicho parece gelatina, parece celofán, lo que sea, pero es más friable. Y se distingue bastante bien de todas las otras estructuras. Esto es el famoso seno dermal. Ocasionalmente trae una manchita. Cuando hay una manchita hay que pensar que hay un componente neurológico. Así sea un filamento de una raíz, algo debe haber. Y aquí no se aprecia bien, pero aquí abajo hay un orificio. Generalmente es en la línea media, generalmente, no obligatoriamente, a veces no aparece de este lado, a veces allá. Eso es una espina bífida oculta. Cuando ustedes, como en este caso, ven el fondo del seno, ya ustedes pueden decir que eso es una espina bífida sin ninguna complicación. Muy difícil que más adelante la vaya a tener, porque ese trayecto se quedó en el subcutáneo. Se ve el fondo, no hay problema. Pero en ese fondo no se ve, un agujero muy pequeño, no sabemos dónde termina. Ese paciente hay que hacerle un seguimiento, hay que hacerle estudio, mucho más adelante, hay que esperar que crezca para ver los cambios que tiene en la médula. Entonces no hay que salir corriendo a hacer una resonancia en el momento, pero hay que hacerse entre 6 meses, un año y medio, depende de qué nos vaya dando. Yo siempre recomiendo hoy en día que tenemos los estudios volumétricos, a pesar que en algunas clínicas no nos la hacen mucho, el estudio volumétrico nos ayuda mucho con la resonancia, con la tomografía, quiero decir, a ver, no sobre la estructura blanda, sino el hueso en toda su dimensión, porque le pueden dar una buena vuelta. Es una fotografía de blanco y negro del hueso y a veces hasta se la mandan a color cuando es algún técnico pues con ganas de hacer las cosas bonitas. ¿Qué será eso? ¿Ah? ¿Ah? Mielo.
Lipomeningocele, exactamente. De hecho, aquí se ve. Fíjense que está cubierto de piel sana, es bien grande, deforma el glúteo. No está en la línea media. Se nos va a un lado. A veces este señor está ahí, no hay problema, lo operamos, pero otras veces el lipoma se nos va completo hasta el canal raquídeo y la operación se convierte en algo bien laborioso. Y este, mielomeningocele. El mielomeningocele, que es, en este caso, es un mielomeningocele plano, discretamente desviado a la derecha, está en región lumbo, ¿qué? Lumbosacra, perfecto. Tiene su cambio de coloración y tiene sus pelitos aquí. Y vemos esta zona. Muy bien. Ellos salen donde les da la gana. Esto es un gran mielomeningocele. Vean la placa neural que les decía, vean la meninge, y aquí no se distingue bien la zona de transición, pero ahí está. Este es toracolumbar. Son más complicados, de hecho los componentes, las consecuencias respiratorias, incluso en el postoperatorio, son bien difíciles porque el diafragma muchas veces está comprometido. Mielomeningocele sacro, esto es un encéfalo séptico. ¿Okay? Aquí compromiso del hueso occipital. Estos son terribles para operar, tienen muchos problemas a nivel de lóbulos frontales. El frecuente sacro y allá otro encefalocele occipital. Son, a nivel de cráneo, son más frecuentes en la zona posterior. Los mielomeningoceles, como les dije, cuando la médula se ancla totalmente en el fondo de este saco, da como consecuencia que de ahí para abajo todo es disfuncional y viene con unas grandes deformidades: cadera, inflexión permanente, tenemos deformidad en los pies, invertido, talo, en fin, cualquier cantidad de variantes. Y la raquitis. Les digo, estas son bajadas de internet. Yo tuve la oportunidad de ver una oportunidad, no le pude tomar fotos. Estas son. ¿Perdón? Preguntas, comentarios. Con toda confianza. Aquí, lo que quieran comentar, lo que quieran hablar. Ok. Tomo de nuevo el mielomeningocele, como le digo, por ser el más frecuente, para que hagamos alguna revisión. Fíjense que no está justo en la línea media, hay cierta desviación incluso aquí, ¿verdad? Miren la manera, y aquí estamos preparándolo para la intervención. Esta es la intervención. Normalmente no siempre, los pacientes van intervenidos pues, el cúbito ventral. La operación dura unas 2 horas, a veces un poquito más, a veces un poquito menos, todo depende de qué se consigue que uno le baja. ¿Y por qué digo todo depende? Porque generalmente, ya sé que es un mielomeningocele, no voy a poner a la señora que gasta dinero, hágale una resonancia para ver el tamaño del orificio, no, total, es quirúrgico, lo veo allí. Simplemente pido una intervención de 2 horas, si me pasé un poquito, pero no pasa de echarme broma. Y aquí con sus campos puestos, generalmente dejo un gran espacio porque la piel hay que debridarla mucho para poder hacer las rotaciones de colgajo, porque esto no se puede cerrar en círculo. Y aquí se quitó todo el defecto de la dura madre. Aquí está el orificio, vean qué pequeño es en este caso. Mírenlo aquí, se ve mejor. Ya aquí se cerró ese defecto. Y aquí hicimos la tracción, los rotaciones así. Normalmente se ve muy feo, así. Perro, francortesio, perafloso, muchachos. Pero menos mal que ellos responden muy bien. Y ya cuando no les quito los puntos, se ve más decente. Algunas veces esas cicatrices se retraen un poquito, algunas veces que no hay como no hay buena irrigación de la zona, no hay buena tono vascular,
porque recuerden que todo esto está disfuncional. A veces hace dehiscencia, a veces hace el súbito, pero normalmente esta es la evolución que toman todos. Una de las cosas que tenemos que tener pendiente en estos casos es que con frecuencia nos hacen hidrocefalia, bien sean triventriculares como esta, bien sean biventriculares. La mayoría de las veces hacen hidrocefalia. En un caso, vean cómo están aquí, la red venosa ya marcada. No tenemos oponiente, este es un caso de muy buen pronóstico. Los mielomeningoceles, lo que no es. Eso, donde llegó la flecha, es piel sana. ¿Ok? Esta es piel de qué? Si esto es piel sana. Muy bien, piel con defecto, ¿quién me da mano? Allá nadie dice nada. ¿Quién se durmió allá? Roberto, ¿qué es eso? Esta es una piel hipertrófica, algunos le dicen color vino, otros le dicen el color que le quieran dar, pero siempre es un color violáceo, pardo, lo que sea. Es una piel de transición, es una piel que no tiene una condición muy apropiada para la regeneración, pero es una piel de transición. Toda esa parte oscura es piel de transición para llegar a esta otra zona que dijimos que era la dura madre con placa neural. Esto es dura madre. Esta, si es dura madre, ¿qué tenemos abajo? El espacio subdural y abajo. Y abajo lo que más. Y abajo la renoide. Y si eso tiene todo eso, quiere decir que de allá para arriba, igualito, ¿verdad? Dura madre, etcétera, etcétera, etcétera. Esa es la razón por la que estos casos no se deben operar, hacer la cura del miedo y hacer la derivación de una vez. Les hago la aclaratoria porque con mucha frecuencia, no solamente padres, sino incluso colegas, me insisten en que haga la cura del mielomeningocele y le implante la válvula de una vez. Hay dos grandes razones por las que no la hagan. Porque no lo hacemos en el hospital de niños por dos grandes razones. Uno, si esto es dura madre, lo que está abajo es tejido nervioso. Quiere decir que un tejido nervioso es bueno. Quiero decir que se puede inflamar. Hablando en otros términos, un tejido nervioso potencialmente contaminado. Si nosotros le implantamos una válvula a este paciente, muy probablemente la pierde. ¿Ok? Perdemos la operación, perdemos el riesgo quirúrgico, el riesgo anestésico y perdemos el dinero del paciente, porque cuesta plata una válvula, así la paga la institución. Entonces, es más seguro cerrar bien, estar seguro que hizo una buena cicatrización y después pasamos. Con frecuencia la revista he tenido casos, incluso de neurocirujanos que me han llamado de Caracas, de adultos, porque ellos lo hacen de una vez. Bueno, yo lo respeto mucho, que lo pueden hacer, pero yo primero aseguro pues, digamos, la integridad en este caso. Una vez entonces que estamos claros que esto se hace, viene la otra razón por la cual no lo opero, y es que hay un porcentaje mínimo de pacientes con espina bífida que no necesitan válvula. Y vale la pena darle el beneficio de la duda. A lo mejor no necesita la válvula y podemos nosotros trabajar únicamente con una espina bífida, no lleva una válvula puesta que no necesitaba. Esta es una pregunta que con mucha frecuencia me ha pasado. Doctor, mire, bueno, estas son unas sillas muy grandes, pero algo así me pasó. Esto es una espina bífida, me dice que soy que tiene un seno porque es una espina bífida. De hecho, un profesor llega al hospital y me dice, una espina bífida, es un dolor de cabeza que te va a tener más adelante. Esos son los famosos hoyuelos de Veno, eso no es ninguna espina bífida. Ojo, cuidado con eso, es muy importante. En alguna mujer se nota más que en otra, incluso en hombres los que somos muy deportistas, no se nos nota mucho, lo hacen, en fin.
pero eso es anatomía. Fíjense, el paciente con espina bífida tiene que tener un manejo multidisciplinario. En ese manejo multidisciplinario, el pediatra es el que debe llevar la batuta. El pediatra no debe dejar que nadie le quite el control de ese paciente, porque se pierde definitivamente el verdadero. ¿Por qué motivo? Porque ustedes como pediatras son los que hacen la evaluación, el examen físico integral del niño. El neurocirujano va a la columna, el neurólogo va a su cerebro, el urólogo va a la vejiga, va a los riñones, el nefrólogo, en fin, cada uno de los subespecialistas somos muy puntuales, pero el pediatra es el que sabe cómo está verdaderamente ese niño en total, el conjunto, la integridad. Por eso es el que debe llevar la batuta de estos casos, en conjunto con todo ese grupo. Por supuesto, hay que saber trabajar en equipo. Me gusta mucho el movimiento que viene haciendo el doctor Germán, lo vuelvo a felicitar, no solamente por este tipo de actividades docentes, sino porque está integrando mucho a la gente de fisiatría que tiene ya, no le exagero, y yo creo que me quedo corto, debe tener como unos 14, 15 años haciendo una labor pero titánica, solos, porque incluso cuando yo estuve en la subdirección docente, traté de hacer un trabajo en equipo con la gente incluso del Ministerio de Salud y con ellos, y terminó esto una gallera que si no sale el doctor Benavides a defender, me empiezan a dar todito, porque todos vinieron a pelear y a protestar por el maltrato, obstetricia, no sé qué cosa. No había manera de decir que no era allí, si no era lo que queríamos. Pero fíjense a dónde ha llevado la persistencia, digamos, el deseo de verdad de hacer algo bueno. Esta gente de verdad que está haciendo un muy buen trabajo. Pero pediatría, ojo, no debe dejarse quitar la batuta. Se debe trabajar con ellos. Pero cuándo, cómo y por qué se hace, ¿qué lo define pediatría? Aprovecho el momento. Cuando en las consultas privadas, pues yo soy uno de los que pelea por las historias en las consultas privadas, en las consultas aquí abajo, en las consultas externas y en las privadas también. El paciente no debe ser nunca evaluado por ningún subespecialista si no lo ha visto el pediatra. No porque el subespecialista necesite que le haga el lector, no, sino porque es el pediatra el que me va a decir verdaderamente si el paciente que me está mandando del Punta de Piedra, de donde sea que lo estén mandando, trae un diagnóstico acertado. Y a veces son otros diagnósticos, además de ese por el que lo están mandando. Entonces el pediatra es el que va, venga acá, este paciente no debe venir para esta consulta, sino para esta, y reorienta, y toma el control, como debe ser, de sus pacientes. Pero siempre en el equipo. ¿Y cuál es el equipo? Como acabo de decir, el pediatra, neurocirujano pediatra, neuropediatra, en este caso el neurólogo, el fisiatra, fisioterapeuta, psicólogo. Aquí es muy importante, y con toda la intención lo puse así, que el psicólogo aparezca. Pero el psicólogo debe aparecer antes que nazca el niño, porque el psicólogo va a manejar a la mamá y al papá. Resulta que cuando el niño le llega a usted de RT, usted no va a pedir al psicólogo para el niño, pero pídalo, porque esa persona es que le va a dar apoyo al grupo familiar, porque ese grupo familiar generalmente está asustado, está desorientado, y por más que uno le explique, resulta que fue a última hora cuando se vio en el eco intrauterino que teníamos una espina bífida y no recibió el apoyo suficiente, porque es en el periodo prenatal que esta persona debió recibir el apoyo. Pero no es tarde que lo reciba, pues, una vez que el niño llega a ustedes a la consulta. El psicopedagogo más adelante, nefrólogo, urólogo, ortopedista, porque ya vieron esa cadera y esos pies, el trabajador social, sobre todo a nivel de instituciones oficiales, el cirujano pediatra, con mucha frecuencia hay que involucrarse con lo que es el esfínter anal, cualquier otra serie de patologías y otros, dígase cualquier. Con toda la intención no coloqué aquí a los temas, porque verdaderamente es el gran ausente.
no es que quiero hablar más de ello, pero necesitamos de alguna manera, yo le decía la vez pasada que nos reunimos con el grupo, buscar la forma de integrar a los tetras, sobre todo ahora que vienen saliendo, al igual que ustedes, nuevos especialistas, jóvenes con otra visión, si captamos a los tetras para que se involucren con el manejo de estos pacientes. Es verdaderamente muy importante. Si uno le da un buen apoyo, nosotros podemos llevar a estos pacientes a que caminen. Estos pacientes están caminando aquí con prótesis, con soporte, incluso lo van a entender, pero tengo pacientes que tienen déficit mínimo, que a lo mejor si hubiesen recibido un buen tratamiento en su momento, a lo mejor el resultado sería muchísimo, de verdad que muchísimo mejor. Pero aún así, con todos los problemas, nosotros, ninguno de estos es paciente mío, todos estos son bajados de tratamiento. Ninguno de ellos debe ser habilitado. Nunca le digan, nunca cometan el error de decirle a la mamá, ese muchacho nunca va a caminar, ese muchacho nunca va a leer, no, que va a ser retardado. Todo eso es falso. Si nosotros le ponemos un techo, el niño no va a progresar. Hay que sí serle sincero y no darle falsas esperanzas. Mire, no, esto va a ser un genio. Tiene un gran potencial intelectual. Van y se gradúan, estudian hasta bachillerato incluso, y tengo algunos estudiando en la universidad con mielo meningocele y déficit severo. Por lo tanto, no lo limitemos, es un error. He tenido cualquier cantidad de pacientes que han sido limitados por sus médicos tratarios y estamos cometiendo todos un error enorme. Bueno, yo esperaba que esto se viera. Este es un mensaje que les traje. Hay muchas variantes de esto. Esto es el decálogo del médico. Dice: ten presente que es imposible saber todo de todo. Esfuérzate. Ay, qué bueno si se lee. Alguien que me ayude. Procura tener las ideas claras en vez de un batiburrillo en la cicera. Está copiado textualmente. Eso es tener un enredo humano. En todo caso de actuar, si tienes dudas. Ustedes no han visto ese tipo de gente que no camina, que le grita así, que no miran a los pacientes así, que no se lo olvida abajo. Ese tipo de gente tiene eso. Nosotros no podemos hacer eso. Tenemos que tener nuestra idea. ¿Qué queremos? ¿Verdad? Queremos ser médicos. Vamos a actuar como médicos. Vamos a compenetrarnos más. Sigue la otra, mi amor, la 4. Asiste en todo caso de actuar si tienes dudas. Abstente. Por aquello de no hacer daño. Primero no hacer daño. Muy bien, el 5. Considera cada amanecer que estar al día no significa estar en lo cierto. Porque creemos que no lo sabemos todo. ¿Verdad que sí? Muy bien. Tus habilidades caerán en saco roto si no las envías. Ciertamente. Ajá. Admite las carencias con humildad y pide consejos si es preciso. Sí. La humildad que Actúa que quién sabe dónde quedaría por allá en algunos casos. en todo momento con discreción y Desprende. despréndete de eso. Ajá. Recuerda que una sonrisa puede romper la Una barrera. sonrisa. Dame una sonrisa. Todo el mundo se siente bien cuando le damos una sonrisa. A veces hay gente que provoca darle un pecozón, pero si le das el pecozón cada día, luego de eso, ¿verdad? Y finalmente, ¿Reconoce qué? Tus humanos tus humanos errores. Sí, ese es el Eso no es de mi inspiración, yo escribo pero otra cosa, eso lo bajé, hay cualquier variante de decálogo, no hay uno oficial, pero todos llevan el mismo mensaje. Humildad, tratamos, contactamos, la sonrisa, no le evitemos, verdaderamente, no, y se consigue por este hospital y por otro, ¿no? Gracias de verdad por la paz.